Estamos en la clase número 15, es decir, nuestra penúltima clase, ¿sí? La próxima semana será la última y luego ya vienen los exámenes. Em, he revisado sus tareas, están bastante bien. Recuerden, hay algunas personas que están subiendo la tarea, digamos, habiendo expuesto. Eso me confunde a mí un poco porque ya tengo mi organización. Entonces, lo que necesito y les repito es que las personas que expongan hoy, bueno, hoy no va a ser el caso porque no les voy a dar tarea, pero las personas que exponen no hacen su tarea, porque su tarea es la exposición. Lo que sí es que no pueden olvidarse, eso todavía no lo he revisado, no pueden olvidarse de que una persona del grupo suba las diapositivas y la otra persona suba el trabajo escrito a un espacio que yo les he abierto en la pestaña de aprendizaje práctico y experimental. Es decir, con los nombres, obviamente, de todos sus compañeros, ¿no? Porque esa es la nota que va a equivaler la una a grupo y la otra a individual. Entonces, por favor, no se olviden de esto. Vamos a comenzar. Esta semana tenemos dos exposiciones interesantes, la una que van sobre motivación y emociones. Entonces, el grupo, por favor, que le corresponde, no tengo aquí la lista, prepárese para la exposición. Es el grupo, déjenme ver. El grupo El 2 grupo 2. de Ajá, sí. Pablo, Erika, Camila y Jessie. Por favor, comiencen, chicos y chicas. ¡Qué gusto verles! Chuta, no les he visto en todo el semestre. Qué bueno verles, chicos. Sigan, por favor. Bueno, somos del grupo número 2, compuesto por Erika Moreta, Jessy Sánchez, Camila Sousa, mi persona, Pablo Marín. Hoy les vamos a hablar sobre las emociones y motivación. Primero vamos a hablar sobre las perspectivas sobre la motivación. Ya, pásale, por favor. Ya, en primer lugar, la motivación y la emoción. ¿Qué es un motivo? Un motivo es una necesidad o un deseo en específico que activa el organismo y que dirige la conducta hacia una meta. Todos los motivos son condenados hacia algún tipo de estímulo. Y por otra parte, la emoción se refiere a la experiencia de sentimientos que son el temor, la alegría, la sorpresa o el enojo. Y al igual que los motivos, las emociones también se activan e influyen en la conducta del individuo. Ya, los instintos. La palabra instinto se utiliza para expresar situaciones muy diferentes como el actuar impulsivamente sin reflexionar. Al inicio del siglo XX, los psicólogos atribuían la conducta hacia los instintos y se pensaba que los instintos explicaban como una buena parte de la conducta humana. Pero para la década de 1920, esta teoría empezó a perder terreno por tres diferentes razones. La primera es que la conducta más importante es aprendida. El segundo punto, la conducta humana rara vez es rígida, inflexible, inalterable y común a toda especie, como sucede con los instintos. Y el tercer punto es que atribuir cada conducta humana concebible a un instinto correspondiente no explica nada. Teoría de la reducción de la pulsión. Una visión alternativa de la motivación sostiene que las necesidades corporales crean un estado de tensión o activación. A este se le denomina la pulsión. Las pulsiones se dividen en dos diferentes categorías. En primer lugar, las pulsiones primarias. Estas no son aprendidas, se encuentran en todos los animales, motivan a la conducta vital para la supervivencia. Las pulsiones primarias, incluyen el hambre, la sed y el sexo. Y por otro lado, las pulsiones secundarias. Estas se adquieren a través del aprendizaje. Por ejemplo, aquí nadie nace con una pulsión de adquirir gran riqueza, sino que muchas personas son motivadas por el dinero. Ya, teoría de la activación.
Algunos psicólogos sugieren que la motivación tiene que ver con la activación o el estado de alerta. En este caso, la conducta es motivada por el deseo de mantener un nivel óptimo de activación para un momento dado. En ocasiones, la conducta puede ser motivada por un deseo de reducir el estado de activación. Por ejemplo, hay una ley que se denomina la ley de Yerkes-Dodson. Esta se plantea de la siguiente manera. Cuanto más compleja es la tarea, menor es el nivel de activación que puede tolerarse sin que interfiera en el desempeño, como se puede ver en las imágenes de las diapos. Por ejemplo, cuando alguien está somnoliento, es probable que vaya a apagar la luz y la televisión. Pero por otro lado, la conducta puede ser motivada por un deseo de incrementar el estado de activación. Por ejemplo, cuando alguien está aburrido, aquí procede a encender la televisión o dar un paseo o llamar a alguna persona o salir a distraerse. Ya, motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la motivación que es proporcionada por la actividad en sí misma, o sea, por uno mismo. Por ejemplo, los niños por lo regular, cuando trepan árboles, cuando pintan con sus dedos, juegan solo porque la diversión se obtiene de la actividad misma, de la actividad que están realizando. Por otro lado, la motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias de la actividad. Por ejemplo, un niño puede hacer sus tareas domésticas no porque las disfrute, sino porque su madre les da dinero a cambio, una recompensa. También otro ejemplo, un adulto puede jugar golf, pero puede jugarlo solo con el único motivo de que un cliente, o sea, jugando golf, va a ayudarle a cerrar un trato. O sea, es como una motivación para que ellos realicen la actividad. Gracias. Hambre y sed. Bueno, primero les voy a hablar del hambre. En el hambre, en este concepto debemos tener claro tres conceptos, perdón. El hambre, la saciedad y el apetito. Las sensaciones de hambre y saciedad son el resultado de procesos fisiológicos complejos, como respuesta a señales específicas. Por ejemplo, la disminución de la cantidad de nutrientes en la sangre, esto va a hacer que aparezca la necesidad de comer. Y a medida que se van ingiriendo los alimentos, se experimenta una sensación de estar satisfecho. A esto se lo conoce como saciedad. Aquí el estómago le dice al cerebro que está lleno, y esto hará que la persona deje de comer y no vuelva a empezar en comida por varias horas. En cambio, el apetito es selectivo y suele aparecer de forma repentina, causado generalmente por un sentimiento emocional. Aquí el deseo de la comida se da generalmente después de ver, oler o pensar en comida. Por ejemplo, el olor de un pastel puede disparar el deseo de comer independientemente de que el cuerpo necesite combustible o no. Al apetito también se lo conoce como hambre emocional. Mecanismos que regulan el hambre. Las conexiones entre los centros encefálicos son las encargadas de controlar el hambre. Pero, ¿cómo saben esas áreas del encéfalo cuándo estimular el hambre? Bueno, pues resulta que el encéfalo monitorea en la sangre los niveles de glucosa, grasas, carbohidratos e insulina. Y los cambios en los niveles de estas sustancias señalan la necesidad de comida. Aquí también actúa una hormona llamada lectina, la cual influye en nuestro deseo de comer. Esta hormona viaja en el torrente sanguíneo y es detectada por el hipotálamo. El encéfalo además también monitorea la cantidad y tipo de alimento que una persona consume. Factores culturales, sociales y ambientales. Los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que la gente come, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren. Sin embargo, lo que una sociedad considera como normal, lo puede considerar como repulsivo o inaceptable. Por ejemplo, en Asia comen perros, ratas y ciertos tipos de insectos. Y para ellos esto es normal. En cambio, en nuestra cultura esto se considera desagradable. La religión también influye en nuestra alimentación, ya que prohíbe el consumo de ciertos platos. Por ejemplo, los musulmanes y los judíos no pueden consumir cerdo. Factores sociales.
Las influencias sociales también afectan nuestra motivación para comer. Por ejemplo, a veces estamos llenos y aceptamos comer simplemente por cortesía. Y la forma en que una persona responde cuando tiene hambre va a variar de acuerdo con las experiencias con la comida. Estas son regidas principalmente por el aprendizaje y el condicionamiento social. Por ejemplo, si una persona almuerza alrededor del mediodía todos los días, esa persona alrededor de esas horas va a sentir hambre, porque el cuerpo, digamos que aprendió que a esa hora es la hora de la comida. Trastornos alimentarios y obesidad. Dentro de estos trastornos se encuentra la anorexia nerviosa. Aquí las personas perciben que están excedidas de peso y se esfuerzan por bajarlo, por lo regular restringiendo severamente su consumo de alimento, incluso después de estar muy delgados. Estas personas se preocupan constantemente por el aumento de peso. Además, sufren una alteración de la imagen corporal y en las mujeres se da una ausencia de ciclos menstruales. Por otro lado, la obesidad es una enfermedad por desequilibrio calórico que deriva de una ingesta excesiva de calorías por encima del consumo del organismo, y esto conlleva a un exceso de peso corporal. La obesidad está relacionada con factores dietéticos y con un incremento en el estilo de vida sedentario. Esta enfermedad sin duda es preocupante, ya que los niños y adolescentes obesos tienen mayor probabilidad de convertirse en adultos con sobrepeso, los cuales están en riesgo de sufrir enfermedades serias como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Las personas que tienen trastornos alimenticios y obesidad pueden generar baja autoestima, ansiedad y depresión. La sed. La sed, de manera interna, es controlada por dos reguladores que interactúan y se complementan entre sí. Uno, monitorea el nivel de líquidos dentro de las células del cuerpo, y el otro supervisa la cantidad de líquidos fuera de las células. Aquí dentro de la sed tenemos dos tipos, la osmótica y la hipovolémica. En la osmótica, esto ocurre después de una comida con alto contenido en sal. Y la hipovolémica se da cuando realizamos ejercicio intenso y perdemos agua y sales minerales a través del sudor. Además, la deshidratación moderada frecuentemente se confunde con la sensación de hambre, generando que consumamos alimentos cuando en realidad nuestro cuerpo solo necesita líquidos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el sexo y lo que es el sexo. Bueno, el sexo es la pulsión primaria que motiva a la conducta reproductiva. Puede ser activada por condiciones biológicas, pero no necesariamente es necesario que sean condiciones biológicas, pueden ser condiciones ambientales. Una gran diferencia entre otras pulsiones, como el hambre y la sed, es que el hambre y la sed son vitales para la supervivencia del individuo, mientras que el sexo solo es vital para la supervivencia de la especie. Bueno, la motivación sexual. La actividad sexual es incontrolada en gran medida por las hormonas. Por ejemplo, las fluctuaciones en el nivel de hormonas como la testosterona, la hormona sexual masculina, en parte determinan la pulsión sexual humana. Pero a diferencia de otros animales, los seres humanos pueden sentir excitación sexual en cualquier momento o por causas que no necesariamente estén relacionadas con las hormonas. En parte de esto ejerce una gran fuerza el encéfalo, en particular el sistema límbico. Es comprobado en muchos estudios con monos que al activar un impulso eléctrico en esta parte del cerebro, este puede producir cierto tipo de placer para ellos. Pero a diferencia de ellos, los humanos son mucho más susceptibles a una gran variedad de estimulantes sexuales externos, como puede ser la experiencia social, la experiencia sexual, la nutrición, las emociones y la edad. Al igual, la cultura y la experiencia influyen a medida que controlamos sexualmente excitaciones. Por ejemplo, depende de la cultura, ciertos tipos de prendas de vestir o ciertas formas corporales pueden ser más atractivas que otras. El foco de interés también suele diferenciar entre los hombres y las mujeres. Los hombres prefieren los acercamientos sexuales, mientras las mujeres responden más a la elegancia, el escenario y el estado anímico. La conducta sexual. Según los investigadores del sexo, Masters y Virginia Johnson identificaron hace un tiempo el ciclo de respuesta sexual, que consta de 4 fases: la excitación, meseta, orgasmo y resolución. En la primera fase, la excitación, los genitales se congestionan de sangre, y a medida que la segunda fase
Esta está seguida por la fase de la meseta, en la cual la tensión sexual se estabiliza, los músculos se contraen y se incrementan las secreciones genitales. En la tercera parte del orgasmo, el hombre eyacula y el útero de la mujer se contrae rítmicamente y ambos experimentan cierto tipo de control muscular. La última fase, la fase de resolución, es una relajación, en la cual se disminuye la tensión muscular y los genitales congestionados vuelven a la normalidad. Bueno, en muchas series, películas o música se habla del sexo de una manera que no necesariamente es la que se vive en la realidad. Por ejemplo, aproximadamente una tercera parte de las personas estudiadas tienen sexo más de 2 veces a la semana, mientras otra tercera parte tienen sexo unas veces al mes, mientras otras personas tienen sexo algunas veces al año o no tienen sexo en general. La abrumadora mayoría de personas no practicaba el sexo retorcido. Más bien, el coito vaginal era la forma preferida del sexo para más del 90% de las personas mostradas. Las parejas casadas también suelen reportar más sexo a menudo y estar más satisfechas con su vida sexual que las personas solteras. La duración promedio de la relación sexual reportada por la mayoría de gente era aproximadamente de 15 minutos. El número promedio de parejas durante la vida de una persona suele ser 6 por hombres y 2 por mujeres. Y aproximadamente el 25% de los hombres y el 15% de las mujeres han cometido adulterio alguna vez en su vida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la orientación sexual. Para empezar, existen varios tipos de orientación sexual. Primero es la heterosexual, que es cuando una persona está atraída a otra persona de su sexo opuesto. Luego están las personas homosexuales, que es cuando están atraídas a una persona de su mismo sexo. Y por último, las personas bisexuales que están atraídas a ambos sexos. Bueno, dentro de este ámbito hay personas que sostienen que la naturaleza, que sostiene que las razones biológicas am, tienen tienen cierto tipo de influencia a la hora de las personas de escoger su orientación sexual. Por ejemplo, hay gente que reporta que desde chiquitos, desde que son pequeños, se sienten diferentes. Y esto va sostenido a muchos estudios que apoyan que los encéfalos de los hombres homosexuales con los hombres heterosexuales son diferentes. Pero de otro lado está la gente que dice que la crianza influye en la orientación sexual de las personas, lo cual significaría que los hijos o de mujeres o hombres homosexuales o lesbianas también serían homosexuales, pero esto no necesariamente no es el caso, entonces no hay mucha correlación en este tema. Muchas gracias. Otros motivos. Estos otros motivos son llamados motivos de estímulo, que nos impulsan a explorar o también a cambiar nuestro ambiente. La exploración y curiosidad. Estos son motivos generados por lo nuevo y también lo desconocido y se dirigen hacia la meta que es averiguar. Varios psicólogos no tienen el mismo concepto sobre la curiosidad. Por ejemplo, William James la considera una emoción. Para Freud es una expresión socialmente aceptable de la pulsión sexual. En cambio, otros la consideran una respuesta a lo inesperado y evidencia de la necesidad humana de encontrar. Eh, a medida que exploramos y aprendemos nuestro ambiente, aumentamos el umbral para lo nuevo y lo complejo, y nuestras exploraciones y curiosidad se vuelven más ambiciosas. Manipulación y contacto. La manipulación, a diferencia de la curiosidad y exploración, se concentra en aspectos específicos que se quieren sentir, tocar, manejar o con los que queremos jugar antes de sentirnos satisfechos. La necesidad de contacto es más universal que la de la manipulación y no se limita a solo tocar con los dedos, sino que implica todo el cuerpo. Por ejemplo, los bebés prematuros que son cargados y reciben masajes, perdón, aumentan de peso más rápido y son más tranquilos que aquellos que tienen un poco contacto. Agresión.
El término agresión se refiere a todas las conductas que pretenden causar daño físico o psicológico hacia los demás. La intención es un elemento clave de la agresión, porque, por ejemplo, golpear por accidente a un peatón con el carro no es lo mismo que atropellar a una persona deliberadamente. La frustración desempeña un papel importante en la agresión, pero solo aparece en personas que han aprendido a ser agresivos como una manera de afrontar las situaciones que lo desagradan. Sin embargo, cada individuo tiene una respuesta diferente ante la agresión y no siempre la produce. La agresión y cultura. Las culturas varían en la manera en que manejan la agresión. Por ejemplo, los pies negros en Estados Unidos le dan importancia a resolver de manera pacífica los conflictos. En cambio, los Yanomami de Sudamérica alientan la conducta agresiva entre sus miembros. Por lo tanto, la agresión recibe una influencia del aprendizaje que tiene lugar dentro del contexto cultural, las normas y los valores culturales, el género y la agresión. Entre las culturas, los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de comportarse de manera agresiva. En cuanto a lo biológico, los bajos niveles de testosterona y los altos niveles de estrógeno en hombres y mujeres se asocian con la agresividad e irritabilidad. Al mismo tiempo, en nuestra sociedad se tolera y se estimula mayor agresividad en los niños que en las niñas. Por lo tanto, los factores biológicos como los sociales contribuyen a la diferencia de género en la conducta agresiva. Esta también depende de la naturaleza y de la crianza. Logro. El logro es el deseo de destacar, superar los obstáculos y esforzarse para realizar algo difícil tan bien y tan pronto como sea posible. Se lo conoce también como un motivo de logro separado. Se descubrieron tres aspectos separados pero interrelacionados de la conducta orientada al logro. La primera es la orientación al trabajo, que este es el deseo de trabajar duro y tener un buen desempeño. El dominio, que es la preferencia por las proezas difíciles o desafiantes. Y la competitividad, que es el gusto por comparar tus habilidades propias con la de los otros. La afiliación. La afiliación es la necesidad de las personas de estar con otra gente. Si se les aleja del contacto social por un largo tiempo, podrían tornarse ansiosas. Según Rofe, en 1984, el motivo de afiliación se activa cuando la gente se siente amenazada con las señales que indican peligro, como la enfermedad o las catástrofes incrementan nuestro deseo de estar con otros. El temor y la ansiedad también están relacionados con el motivo de afiliación. De esta manera, esta conducta surge de una interacción sutil de factores biológicos y ambientales. Una jerarquía de motivos. Abraham Maslow, un psicólogo humanista, en 1974, dispuso varios motivos en una jerarquía, desde los más bajos hasta los más altos, siendo el más bajo las necesidades fisiológicas, le sigue la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y por último la autorrealización. Los motivos inferiores surgen de las necesidades corporales que reclaman satisfacción. Conforme se avanza en la jerarquía, los motivos tienen orígenes más sutiles, como el deseo de vivir con comodidad, tratar de manera óptima con otros seres humanos y causar la mejor impresión a los demás. El motivo más alto, como vemos, es la autorrealización, que se define como la pulsión de realizar todo nuestro potencial. De acuerdo a Maslow, los motivos superiores solo ocurren después de satisfacer todos los motivos más bajos. Muchas gracias. Listo, chicos, ¿terminaron? Me quedé así como en los motivos más bajos, así como en curva. Ok, bueno, muchas gracias. Luego voy a dar yo algunas puntualizaciones sobre lo que han dicho sobre la motivación, ¿ok? Vamos con el siguiente grupo, por favor. Conformado por, déjeme ver,
Sí, profe, Ah, ya. por Paulina, ya. Ajá. Porfa. Ya le comparto pantalla. A ver, profe, buenos días. No sé si ahí tal vez me escucha. Muy, muy bajito, Melanie. Ya vemos, pero no te escuché muy fuerte. O sea, no te escuché casi nada. Ahí me escuchan tal Ahí vez. está mejor, ahí está mejor. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, les vamos a hacer una pequeña dinámica que se llama Mi barquito de papel con el tema que nosotros tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Yo digo, mi barquito de papel está llevando algunas emociones. Como ya todos sabemos, las emociones es como que la tristeza, la felicidad, etc. Eh, bueno, voy a empezar yo y a continuación mi compañera les vamos a ir nombrando para que nos puedan ayudar, ¿ya? Eh, Mi barquito de papel está llevando tristeza. Pau, Mi barquito de papel se está llevando el odio. si nos ayuda Irene. Mi barquito de papel está llevando alegría. Pablo, Mi barquito de papel se está llevando enojos. Leslie, o Micaela. Tal vez nos pueda ayudar Joseph. ¿Me podría repetir, porfa? Tengo mala calidad de internet hoy y se me está Ya. trabando. La dinámica era en mi barquito de papel, el cual tenías que decir una emoción. Tristeza. Ya. Por último, Joseph, tal vez nos puedes ayudar. Sí, mi barquito de papel está llevando asco. Ujú. Ya, bueno, vamos a proseguir con la exposición. Bueno, como ya lo mencioné, nuestro tema es la emoción, las emociones y las motivaciones. Bueno, vamos a empezar con qué es la emoción. Según Fernández nos mencionaba que la emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, alguna amenaza, algún desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos que están a su alcance para poder controlar esta situación. Bueno, por lo tanto nos dice que las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante algún acontecimiento que nos sucede, algo inesperado, se puede decir así, que funciona de una manera, que nosotros de ahí funcionamos, como decir, de una manera automática, como que algo, como que somos impulsados para actuar. Cada una de estas emociones prepara a nuestro organismo para que tenga algún procedimiento distinto de la respuesta. Como por ejemplo, nos dice que el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos y así esto vaya favoreciendo la respuesta de huir. Ya. Existen algunas emociones básicas, como por ejemplo la primera es el miedo. El miedo es como por ejemplo la anticipación de una amenaza o un peligro. Este puede ser un miedo real o un miedo imaginario, que produce ansiedad, produce incertidumbre, produce inseguridad. Otra de las emociones tenemos como segundo la sorpresa, que es como por ejemplo cuando una persona se sobresalta, tiene algún asombro, algo muy desconcierto. Es muy transitorio y esto nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo.
La tercera emoción tenemos la aversión. La aversión es el disgusto o asco hacia, hacia aquello que tenemos adelante. Esto nos puede producir rechazo o como por ejemplo podemos oler alejar. Cuarto tenemos la ira. La ira es la rabia, es el enojo que aparece cuando las cosas no salen como nosotros queremos o nos sentimos amenazados por algo o por alguien. Esto es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar alguna situación difícil. Esto también nos puede conllevar algunos riesgos, que es la inadaptación cuando se expresa de una manera inadecuada. Y también tenemos la alegría, que la alegría es la sensación de bienestar y de seguridad que nosotros sentimos cuando conseguimos algo deseado o vemos cumplida alguna ilusión o algo que ya tenemos planeado. Sexto, tenemos la tristeza. La tristeza, que es la pena, la soledad, el pesimismo, ante la pérdida de algo importante o cuando nos produce decepción. También la tristeza tiene una función, la función es la de pedir ayuda, nos motiva a una nueva reintegración personal. Ya, a continuación les voy a explicar un poquito de las teorías de la emoción. Tenemos la teoría de James en 1884 y la teoría de Lane en 1885. Esta teoría nos dice que estos dos autores sugieren que basados en nuestras experiencias en la emoción y en la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que provocan las emociones, estas tales como el aumento de nuestro ritmo cardíaco y los espasmos musculares. Otra teoría tenemos la de Cannon en 1927 y la de Barr en 1932. Estos autores destacan que las emociones están formadas tanto por nuestras respuestas fisiológicas como por las experiencias subjetivas de la emoción ante algún estímulo. También nos mencionaban que todas las reacciones físicas son iguales para diferentes emociones. En base a esto, únicamente las señales fisiológicas no se podría distinguir una emoción de otra. Y por último tenemos la teoría de Schechter y Singer en 1962, donde nos mencionaba que esta teoría mantiene que las emociones son debidas a la evolución cognitiva de un acontecimiento, pero también a las respuestas corporales. Las personas notan aquí los cambios fisiológicos, se advierte lo que ocurre a su alrededor y también se denomina sus emociones de acuerdo a ambos tipos de las observaciones. Ya, sí, yo les voy a hablar sobre la comunicación no verbal y su relación con las emociones. Entonces, la mayoría de las veces comprendemos por comunicación al hecho de transmitir un mensaje mediante el habla, dejando de lado los demás aspectos como la comunicación no verbal. La comunicación de hoy se relaciona mucho con la emoción por medio de canales y mensajes que marquen una diferencia cuando hablamos en cualquier ámbito, sea político, social o una ponencia. Y la comunicación y la relación con la emoción se da por la transmisión que se basa en la comunicación no verbal. Según Albert Melban, la comunicación de las emociones en el lenguaje verbal comprende el 7%, mientras que el impacto total se lleva a la comunicación no verbal, que tiene factores corporales como gestos, posturas, miradas, movimientos,
o la respiración, por lo que considera que para comunicar correctamente, la comunicación no verbal es importante en la medida en que los movimientos o expresiones corporales logran completar o contradecir lo dicho verbalmente. La comunicación verbal tiene la función de transmitir información en una relación cara a cara, donde se puede presentarse diferentes canales como en diferentes canales como el habla. Según Flora Davis en su libro La comunicación no verbal, menciona que las palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero que las hemos sobreestimado en exceso. Es decir, que en el lenguaje no solo encajan el uso de las palabras para transferir información, y más en estos tiempos donde por medio de la digitalidad existe sobreinformación no verificada, por lo que en el mensaje es necesario captar la parte no lingüística para obtener un mayor impacto. Dentro de la comunicación no verbal existen diferentes factores que la componen y son estudiados por la kinesia, como la expresión facial. Estas comprenden la mirada, la postura o los gestos y son indicadores emocionales evidentes que son cambios que dan respuestas a los estados emocionales internos y consisten en identificar las expresiones y relacionarlas con las emociones que son capaces de interpretarse o de aparecer en los procesos cognitivos. También está la distancia personal, que es el espacio que las personas mantienen entre cada una. Puede indicar afecto o enojo, temor o disgusto. Y estas distancias que se mantienen dependen mucho de las relaciones, por ejemplo, comerciales, afectivas, laborales o sociales. También están los factores asociados al lenguaje, como el tono, el ritmo, el volumen, los silencios que hay entre una conversación y el timbre. Es también conocido esto como el paralenguaje. Y es una forma en la que expresamos las palabras, que tiene como función mejorar la comprensión y expresión de las emociones por la actitud del hablante. También existen categorías en la comunicación no verbal que son clasificadas por los emblemas, los ilustradores, reguladores, exhibidores o señales de afecto. Y todos estos acompañan a la comunicación verbal en cuanto a gestos, tonos de voces, movimientos para una mejor comprensión. Y el hecho de que exista una comunicación verbal que se maneje de forma correcta son las claves de las intervenciones en las que se requieren compartir una noticia o datos. Y además existen ciertas pautas a tomar en cuenta en el uso de una comunicación no verbal, como por ejemplo mantener un contacto continuo visual, moverse con naturalidad, atender la entonación, volumen y ritmo de voz y cuidar los gestos y posturas. Para concluir con esta parte de la comunicación no verbal, es importante establecer la relación de la misma con la terapia. Pues una buena información sobre este tema aporta los beneficios a la hora de establecer una relación paciente-terapeuta. De manera que mediante el desarrollo de identificar el tipo de lenguaje se logra percibir en gran medida los sentimientos como la ira, el placer, la felicidad o la tristeza. Y en el área de terapia se relaciona la comunicación no verbal con la verbal. De esta forma se puede establecer si es que ambas se afirman o una se contradice con la otra. Y además contribuye para que exista empatía a la hora de relacionarse, favorece el vínculo psicoemocional cuando se crea un ambiente seguro y agilizado para la comunicación y confianza. A continuación tenemos género, cultura y emoción. Comprendemos por género en psicología a la definición del proceso por el cual las personas biológicamente se diferencian y se convierten en mujeres y hombres, a través de la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios a la feminidad o la masculinidad. El significado de género para Lamas en 1986 considera que es el conjunto de ideas, creencias o atribuciones sociales que se constituyen en cada cultura y momento histórico con base a una diferencia sexual. Por otro lado, el género fue conceptualizado como un factor que se constituye en el conjunto de relaciones sociales, es decir, las relaciones de género que se determinan
en la interacción de las personas como personas sexuales o las personas de género que se constituyen socialmente y por lo tanto son transformadoras. Tenemos también la cultura. La cultura es un estilo de vida. Es un estilo de vida compartido por cada grupo de individuos que tienen una historia en común y todos aquellos participan en una estructura social. Para Páez y Zubieta en 2014 afirman que se caracteriza por un estilo y regularidad de conductas y reglas de acción. Sin embargo, no todos los patrones de conductas regulares que se encuentran en una sociedad son producto de elecciones valorativas. Entonces, la cultura se refiere a los patrones de comportamiento que surgen del hecho de que las personas valoran y siguen ciertas normas y pautas de actuación. Estos valores compartidos juegan un papel muy importante en las funciones psicológicas y centrales de la personalidad. Y tenemos también la emoción. En psicología, la emoción se define como el sentimiento o la percepción de una relación con un elemento de la realidad o a la imaginación. Es un sentimiento que expresa y aparece físicamente a través de funciones fisiológicas como la respiración, la sudoración o los cambios en el ritmo cardíaco, e incluyen algunas respuestas conductuales como la relajación, el bienestar, la ansiedad, el estrés, la depresión, la agresión o el llanto. La emoción también se manifiesta en los cambios significativos. Según Aguilar y Oblitas, consideran que las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de la mente, que toma decisiones, tiene memoria, atención, percepción, imaginación, y han sido perfeccionados por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y reproducción. Y luego tenemos el tema de género y emoción. Como ya mencionamos, las emociones no tienen género, pero el género afecta cómo percibimos las emociones. Por ejemplo, las mujeres y los hombres no nos damos el mismo poder de experimentar según las emociones, o no vivimos con la misma intensidad cada una de las emociones que sentimos. Incluso en la forma en que si nos tratamos es diferente. Cuando hablamos de las emociones y el género, de acuerdo con ESEN en 2017, considera que debemos tener en cuenta un factor fundamental que no es de enseñarnos a vivir de la misma manera. Y nuestra educación de género la percibimos desde nuestra infancia y nos indica cómo debemos ser y cómo comportarnos en función a nuestro sexo, qué patrones debemos seguir y qué debemos dar, a qué debemos dar prioridad y qué influye esto en nuestras vidas, incluidas nuestras emociones. Entonces, cuando analizamos nuestras emociones y el género, vemos que esta socialización, esta educación de género y la forma que aprendemos a vivir como mujeres o como hombres, está relacionada con la forma en que percibimos y tratamos todo lo que sentimos. Luego tenemos la cultura y emoción. La relación entre emoción y cultura, de acuerdo con, según García 2012, menciona que lo más importante es abordar la relación dual entre las emociones y normas sociales. Por ejemplo, los sentimientos de vergüenza y desprecio se sustentan con normas sociales que perciben o prohíben ciertos comportamientos dentro de ciertos grupos. Por otro lado, las emociones reales, la expresión de las emociones y la disposición emocional en sí están sujetas a normas sociales. Otra tendencia importante se relaciona con la relación de emoción y cognición. Las emociones no pueden estar sujetas a las normas sociales a menos que formen el repertorio conceptual de un grupo en cuestión. Asimismo, las creencias casuales pueden limitar la capacidad de justificar emociones, incluso si el concepto de la emoción particular no surge en un grupo o no podemos concluir de estos los miembros de un grupo que no la experimenta. Entonces, no se puede decir que cada cultura tiene normas y reglas sobre cómo expresar qué emociones y de qué manera y en qué contexto. Porque somos seres sociales y las emociones facilitan a la adaptación externa al medio cultural y contribuyen en la construcción de una identidad en el ámbito social en que las personas se encuentran insertas. Para ponerles un poquito más claro este tema de
cultura y emoción y cómo nos basamos en tanto la construcción social. Es un ejemplo así súper chiquito de que, por ejemplo, estamos caminando por la calle y yo qué sé, nos tropezamos o nos caemos y eso nos da vergüenza porque es algo que chuta, solo una persona torpe haría. Es en una construcción social. Entonces, eso es cómo se relaciona la cultura y la emoción. Y aquí concluye nuestra exposición. Gracias. Ok, chicas, muchas gracias. Sobre la motivación y las emociones hay un montón que decir. Voy a intentar hacer un resumen porque realmente la cantidad de información interesante que existe sobre estos dos temas fundamentales de nuestra psique y de nuestra psicología, ¿sí? Es bastante grande. Voy a hacer un esfuerzo por, digamos, hacer un resumen recogiendo también lo que sus compañeros han ido diciendo, ¿ok? Si tienen dudas o preguntas, me las van haciendo, por favor. Vamos a comenzar con la motivación. La motivación, la palabra motivación viene de la palabra motivo, ¿sí? Y el motivo es todo lo que lleva a una acción, chicos. Es decir, nosotros actuamos porque hay algo que nos impulsa a actuar. Puede haber un motivo interno, ya vamos a ver más adelante, o puede haber un motivo externo, es decir, vinculado con nuestros contextos. Y obviamente, cuando es un motivo externo, o cuando es un motivo interno también, están implicados nuestras sensopercepciones, ¿ok? Y esto que habíamos hablado ya hace algunas clases respecto a los órganos de los sentidos que nos vinculan con el contexto y con el exterior, pero también a nuestras propias percepciones o formas de que nuestro propio cuerpo nos informa de determinadas cosas. Entonces, la motivación está relacionada también con los estímulos que generan una acción, es decir, que nos generan a que hagamos algo, a que nos movamos de determinada posición en la que estamos, ¿sí? Obviamente, la motivación se puede definir como un proceso, es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un final, que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo. Nos motivamos porque queremos conseguir algo, porque queremos lograr algo, ¿sí? Y están por lo mismo, cuando hablamos de queremos conseguir o que tenemos un objetivo, están relacionadas con las necesidades. El grupo habló rápidamente de Maslow, pues hay que conocerlo un poco más. Seguramente ustedes, es muy probable que en sus clases de psicología del colegio, si les dieron psicología, hayan hablado de Maslow. Maslow es uno de los teóricos más importantes respecto a la motivación porque habló sobre todo de la necesidad, ¿sí? La motivación es un principio básico en la conducta de los seres humanos, es decir, actuamos, nos comportamos de determinadas maneras porque hay una motivación, porque algo nos lleva a hacerlo, ¿sí? Y tiene una relación muy estrecha con otras variables psicológicas, como por ejemplo el autoconcepto o autoestima, el estrés o la situación de tensión que llevamos en el presente, en la vida cotidiana, nuestra capacidad de concentración y atención, que ya hablamos la clase pasada cuando hablamos de pensamiento, y por supuesto, lo que hemos hablado hoy de las emociones, ¿ok? Entonces, la motivación activa y orientada a la conducta le da fuerzas a nuestras determinadas acciones. Es decir, la motivación cuando está en una posición de acción le da justamente el motor o la fuerza o la energía para que nos podamos mover, ¿sí? Para lograr determinada meta hay algunos elementos que los seres humanos necesitamos, como una activación, es decir, un estímulo, una energía vital que nos permita movilizarnos, un objetivo al que queremos llegar, ¿sí? Una capacidad y una disposición para poner en juego nuestros propios recursos para llegar a esto y un tiempo suficiente. ¿Y por qué menciono estos 2, 3, 4, 5, 6 elementos? ¿Sí? Porque ustedes van a ser psicólogos, chicos, ¿ok? Y una motivación sin objetivo, por ejemplo, genera determinadas conductas, ¿sí?
muchas de las cuales pueden ser diagnosticadas después por un psicólogo o psiquiatra al que le gusta diagnosticar. Por ejemplo, una motivación que te lleva a la acción constantemente sin un objetivo específico puede ser diagnosticado como un síndrome de hiperactividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante entender que la motivación tiene un objetivo, ¿sí? Y para llegar a ese objetivo necesitas tener una energía necesaria y suficiente, ¿sí? Hay otros elementos como la capacidad y disposición de emplear recursos. Muchas veces, ¿sí? Tenemos una motivación, pero no tenemos la capacidad o no tenemos los recursos para lograr el objetivo que queremos, ¿sí? Y esto puede derivar en determinadas sensaciones o emociones que vamos a ver hace un momento que pueden ser también, por ejemplo, diagnosticadas, ¿no? Como una depresión o como una ansiedad. Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos también de estos elementos que van a generar determinadas conductas que pueden en algún momento ser signos o síntomas que determinen determinada catalogación dentro de procesos de psicopatología, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de personalidad, que vamos a ver las siguientes clases. Entonces, es importante saber que hay que coger con pinzas estos conceptos, que no son cualquier cosa, ¿ok? Obviamente la motivación es un constructo, ya he hablado de lo que es un constructo, es una construcción teórica, ¿sí? No es que está ubicado en algún lugar de nuestro cuerpo, por ejemplo, debajo de la tercera costilla, no, es un constructo teórico, algo que los teóricos y los psicólogos y los filósofos han ido desarrollando para poder explicar determinadas formas de actuar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos por un lado de grado de motivación, alto, bajo, medio, y hablamos de tipo de motivación, ¿ok? Entonces, el grado de motivación no es directamente proporcional al valor de aquello que la provoca. Es decir, no es que vamos a tener una gran motivación si nuestro objetivo es muy grande. Es algo que no está relacionado directamente. Sí, el grado de motivación está determinado, chicos, por la importancia que para la persona tiene lo que quiere conseguir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, queremos conseguir un título de doctor en filosofía, en psicología. ¿Sí? Es decir, quiero ser PhD en psicología. Y eso es un logro inmenso, si ustedes se ponen a pensar. Pero puedo estar poco motivado. Porque, por ejemplo, no es algo que yo realmente quiero conseguir, sino que es algo que me impone el lugar donde trabajo. Me invento. Entonces, el grado de motivación no tiene que ver con el logro que quiero alcanzar o con la meta que quiero alcanzar. Tiene que ver con una cuestión personal, es decir, con la importancia que cada persona le da a esta situación o a este elemento que quiero alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, si le ponemos a un adolescente entre dos situaciones, ¿sí? Asistir a clases para conseguir su título de bachiller, ¿sí? Probablemente eso no genere mucha motivación, porque se aburre, porque está harto de las clases Zoom, porque está enamorado, por lo que sea, ¿sí? No le genera suficiente motivación, aunque el título de bachiller es una cosa grande. Sin embargo, ir al concierto de Bad Bunny es una tontería probablemente, no le va a aportar nada en la vida, probablemente, salvo una experiencia, pero el grado de motivación es inmenso, ¿sí? Porque le da una importancia muy grande a esta situación. Entonces, en resumen, el grado de motivación no está relacionado con el tamaño o con la dimensión del objetivo que quiero conseguir, sino más bien con la importancia que yo le doy a este objetivo, ¿ok? ¿Qué pasa con los tipos de motivación? Básicamente hay dos tipos de motivación, chicos, y de esto creo que no habló el grupo. Hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. ¿Qué significa esto? Voy a empezar por la segunda.
La motivación extrínseca hace referencia a los estímulos externos a la persona que motivan. Me invento el concierto de Bad Bunny, el título universitario, el que si no vienen aquí les pongo 0 porque tienen 0 en asistencia, el que se van a encontrar con su enamorado y les palpita el corazón. Es decir, eso es una motivación extrínseca, fuera de mí mismo, ¿sí? Normalmente los motivadores extrínsecos, es decir, estos estímulos externos, son recompensas. Son recompensas, algo que me hace feliz, algo que me genera placer y que son proporcionadas por el medio externo. ¿Significa esto, profe Maritza, que no hay motivadores extrínsecos punitivos, es decir, castigos? Sí. Es decir, no hago determinada cosa porque si no me van a castigar, un externo. O me porto de determinada manera, asisto a clases a las 7 de la mañana aunque quisiera dormir, porque si no tengo 0, ¿sí? Ahí hay un castigo. Entonces, para evitar el castigo, me voy a motivar a asistir. Muy parecido o muy vinculado más bien con el condicionamiento clásico y con el condicionamiento operante, ¿ok? La motivación intrínseca, chicos, tiene una diferencia. Hace relación a la motivación que surge de adentro del individuo, ¿sí? No en relación a una recompensa externa, sino a cómo me siento yo cuando hago determinada cosa, ¿sí? Tiene que ver, ya vamos a ver en la pirámide de Maslow, tiene que ver con temas como la autorrealización, como el crecimiento personal, como la consecución de un bienestar privado para mí, lo que me hace feliz. Entonces, no hay nada que tiene que ver con lo de afuera. Por ejemplo, hay gente que dice que leyendo determinado tipo de libro se siente feliz. Ahí hay una motivación intrínseca, ¿sí? Porque hace algo para que él mismo sentirse feliz. No tiene que ver con una recompensa que un contexto externo o una persona externa le haga, ¿ok? Entonces, es muy importante poder diferenciar motivación intrínseca de motivación extrínseca. Hay otras clasificaciones de motivación que hablan de que hay dos tipos, la motivación negativa y la motivación positiva. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual el individuo obtiene una recompensa positiva frente a actuar de determinada manera. Es decir, una motivación positiva es la que está llevada por una recompensa. Hago determinada cosa porque voy a conseguir algo bueno para mí. La motivación negativa hace referencia a la consecuencia desagradable que tendrá mi acción. Es decir, no hago determinada cosa por temor al castigo, lo dije hace un rato, ¿no? O hago determinada cosa porque si no me van a castigar. Es decir, es una cuestión que tiene que ver con la satisfacción o la no satisfacción cuando clasificamos la motivación desde una perspectiva positiva, ¿sí? Hay otro tipo de clasificación que habla de la motivación básica y la motivación cotidiana. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de motivación básica, estamos hablando de la motivación que tiene una base estable, ¿sí? Que tiene que ver con un compromiso al que la persona se adhiere. Por ejemplo, es muy probable que ustedes tengan una motivación básica para asistir a clases, es decir, se han comprometido y muchos de ustedes estarán motivados porque es parte de lo que ustedes deciden hacer durante este semestre, asistir a clase, motivación básica. Y en contraste hay la otra motivación que habla de la motivación cotidiana, ¿sí? Que tiene que ver con el interés específico que una actividad le da. Por ejemplo, tienen una motivación básica para asistir a clases, sin embargo, ustedes van de 7 a 1 a clases y tienen la motivación para conectarse al Zoom. Sin embargo, puede haber una motivación cotidiana cuando les encanta, tienen clases, me invento, de
de psicopatología y les encanta entender cómo son las enfermedades mentales. Entonces, ahí hay una motivación cotidiana. La motivación básica les lleva a conectarse todos los días al Zoom, porque es un compromiso que ustedes han adquirido consigo mismo y con su contexto familiar, por ejemplo. La motivación cotidiana, en cambio, es algo más puntual que surge por un hecho concreto. Hoy tengo clases de psicopatología y me encanta. Entonces voy contento, voy contenta a la clase, a esa clase en específico. Más allá de que tenga que asistir por compromiso a todas las otras clases. Podemos hablar también de otro tipo de motivación que está centrada en el ego o centrada en la tarea. ¿A qué se refiere? La motivación centrada en el ego es la que se refiere a los resultados que tengo yo en comparación con otro. Por ejemplo, voy a hacer una excelente exposición sin leer las diapositivas y me muevo para estudiar y dar bien la exposición porque quiero hacer una mejor exposición que el grupo de la semana pasada. Ahí hay una motivación centrada en el ego. Es decir, yo quiero hacer mejor en comparación con el otro. Por el contrario, hay otra motivación que está centrada en la tarea. Es decir, hago determinada cosa porque me gusta, ¿sí? Me gusta por mí mismo. Es decir, hago mi exposición muy bien y no leo las diapositivas porque a mí me pone contento el ser responsable en mi trabajo. Ahí hay una motivación en cuanto a la tarea, no en cuanto a la comparación de Maritza con otras personas o de ustedes con otras personas. Por lo tanto, estos dos tipos de motivaciones sí tienen algo en contrario, es decir, cuando estoy motivada por el ego, me comparo con otro. Cuando estoy motivado con la tarea, no me comparo, no me importa lo que los otros hacen, me importa yo hacerlo bien, porque a mí me impulsa sentirme contento con mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Vamos a saltar esto de la jerarquía. Bueno, no, vamos a ver porque lo trabajó el grupo, ¿no? Cuando hablamos de motivación, chicos, hay una jerarquía de motivaciones, ¿sí? Entonces, que está vinculado con cómo ha venido entendiendo la motivación, la psicología a lo largo del tiempo. Entonces, sus compañeros hablaron de un tema de la teoría de los instintos, hablaron la teoría de los impulsos, del incentivo y la jerarquía de la pirámide de Maslow. Y con eso vamos a terminar. Es decir, cuando hablamos de cómo entendemos la motivación, lo hablamos dependiendo de en qué momento de la psicología nos ubicamos. Si nos ubicamos al inicio, cuando lo que buscábamos era entender los instintos, ahí se hablaba de motivación, es decir, los principales motivadores son los instintos. Luego avanzó el estudio de la psicología y no, se comenzó a pensar que no son los instintos los principales motivadores, sino los impulsos o las pulsiones que se llaman. Finalmente, en un tercer momento, con el desarrollo de la tecnología y de la investigación en psicología, vimos que no, que hay incentivos que generan motivación. Recuerden el condicionamiento, por ejemplo. Y finalmente llegó Maslow y propuso que la motivación, ya en el siglo XX, que la motivación estaba relacionada con las necesidades. Entonces vamos a entender un poquito más cada uno de estos momentos. ¿Por qué? Porque todos tienen importancia en la motivación, aunque estemos determinados, aunque tengan que ver y estén relacionados con el momento histórico del desarrollo teórico sobre la motivación. Entonces, primero, cuando se hablaba de que la motivación fundamentalmente estaba vinculada con los instintos, ¿sí? Lo que dice es que la conducta, es decir, nuestras acciones, están bajo el control de lo biológico, de la parte animal de la especie que tenemos como seres humanos, lo que nos vincula con los animales. Nosotros somos, ustedes saben, seres mamíferos. Somos animales racionales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la motivación vinculada con los instintos, estamos hablando de esa relación, ¿sí? Entonces, el instinto es una conducta compleja, ¿sí? Que está relacionada con nuestra especie y normalmente lo que nos hace es adaptarnos. Es decir, el instinto tiene una función adaptativa, una función de preservación de la especie. ¿Te adaptas a qué? A los contextos.
ahora que están en guerra, ¿en dónde están en guerra? En Croacia, ¿sí? Mucha gente probablemente por instinto, ay, perdón, en Ucrania, me acaban de corregir, sí, disculpen, dije Croacia. En Ucrania, mucha gente por instinto busca salvarse, ¿sí? Y hace determinadas cosas, porque hay un instinto elemental que es el instinto básico, que es el instinto de la supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo mismo hacen los otros animales. Es decir, hacen los perros, hacen los animales de la selva, se escapan, por ejemplo, de los incendios, porque hay un instinto de conservación, de supervivencia. ¿Ok? También lo tenemos nosotros, como les decía, en una situación de guerra como en Ucrania, habrá gente que se hace, que el instinto les lleva a salir del lugar en donde están. ¿Ok? Entonces, básicamente, el instinto es una motivación, es un motivador porque nos vincula con la adaptación o con la sobrevivencia y supervivencia de nuestra especie. ¿Ok? Entonces, obviamente, tienen un valor adaptativo. ¿Sí? Miren que aquí he puesto dos exponentes de lo que implican los instintos. Freud hablaba de los instintos y McDougall. Alguien dijo Freud, se pronuncia Freud, chicos. ¿Sí? Entonces, son son defensores de esta teoría de los instintos. El instinto es un motivador, está vinculada con la motivación porque nos permiten la adaptación como especie. ¿Ok? La segunda teoría de los instintos vino un poco más adelante en el tiempo de desarrollo de la psicología y tiene que ver con los impulsos. ¿Sí? ¿Qué es un impulso? Un impulso o pulsión, en psicoanalítico se llaman pulsiones, ¿sí? En psicológico le llamamos impulsos. El impulso es una tensión, ¿sí? Que estimula y que conduce a una conducta o comportamiento. Es una tensión que sentimos casi siempre en nuestro cuerpo, que nos lleva a generar una conducta. ¿Ok? Si los instintos son inconscientes, nosotros no nos ponemos a pensar para que salga el instinto. El instinto sale inconscientemente. En los impulsos ya hay cierta intervención de la conciencia. ¿Ok? Ya hay, si bien todavía es bastante inconsciente el impulso, ya hay cierta participación de la conciencia. La necesidad fisiológica actúa, la necesidad biológica actúa como un mecanismo interno que nos impulsa a satisfacer esa tensión. ¿Sí? El impulso entonces está vinculado con una tensión que sentimos en nuestro cuerpo y que nos lleva a actuar para satisfacerla, es decir, para relajarnos. ¿Sí? Entonces, lo que buscan los impulsos es generar una acción para volver a bajar esa tensión. Por eso Freud, que fue uno de los principales teóricos de la teoría de las pulsiones, de los impulsos como motivadores, decía que uno de los principales pulsiones es la pulsión sexual, es decir, genera una tensión en nuestro cuerpo que se satisface cuando tenemos comportamientos sexuales. Es decir, por ejemplo, cuando la persona se masturba y llega a un orgasmo, ¿sí? Ahí se libera esa tensión. Pero también hay otros tipos de pulsiones, ¿sí? Freud hablaba, por ejemplo, de una pulsión hacia la violencia. Es decir, nuestro cuerpo va cargándose de una energía y de una tensión que se satisface cuando tenemos un comportamiento agresivo, ¿sí? Eso baja nuestro nivel de energía, ¿sí? Entonces, lo que proponen los teóricos de la motivación como pulsión o como impulso es que nuestro organismo, nuestro cuerpo busca constantemente llegar a un equilibrio, es decir, bajar nuestra pulsión, bajar nuestra tensión, bajar nuestro impulso. Y eso se hace a partir de una conducta.
Es una motivación entonces porque nos lleva a actuar para liberarnos de esa tensión, de esa pulsión y llegar al equilibrio. Quiero saber si está clara la diferenciación entre la motivación como instinto o como pulsión o impulso. John, ¿qué preguntas te surgen cuando me escuchas de esta diferenciación de la teoría de los instintos? Perdón, de las motivaciones. Disculpe, profe, no le escuché bien, se cortó el internet. Acabo de hablar de dos teorías o dos conceptos de la motivación. El uno vinculado con los instintos y el otro vinculado con los estímulos o con las pulsiones, ¿sí? Con los impulsos o las pulsiones. ¿Qué preguntas te surgen? ¿O qué opiniones tienes al respecto? Por ejemplo, de los instintos, puede ser que vayan cambiando con el paso del tiempo. Digamos, antes, cuando no existía la sociedad, puede que, digamos, los instintos de antes, por ejemplo, el hambre, que se necesitaba cazar, etcétera, puede que esos instintos hayan cambiado actualmente, tomando en cuenta el modelo de la sociedad en la que vivimos. No. El instinto, es una interesante pregunta para profundizar, John, pero el instinto no cambia, porque lo que llevaba al hombre de las cavernas a coger una lanza y matar al tigre dientes de sable para comer, es lo mismo que nos lleva a nosotros para ir a la refrigeradora. El instinto es algo que nos permite conservarnos como seres vivos, como seres humanos, como habitantes en la situación de vida, para no morir. ¿Sí? Entonces el instinto no cambia. ¿Qué es lo que cambia, John? La motivación es la misma. Los estímulos. No, la motivación es la misma. ¿Quién le ayuda, John? La motivación es tengo hambre. Ya esté en la época de las cavernas que tenía que salir a cazar, ¿sí? Es el instinto de supervivencia, ¿sí? O que me levante de mi cama hacia el refrigerador. ¿Qué es lo que cambia? La motivación es la misma, el instinto es el mismo, supervivencia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién le ayuda? En su contexto. Cambia el contexto y ¿qué más, Irene? Obviamente, no estamos en la época de las cavernas, estamos en una sociedad civilizada, entre comillas, aunque hay guerra en Ucrania, ¿no? Pero, ¿qué cambia además del contexto? La acción que realiza la persona. Muy bien, cambia la forma de satisfacer esa motivación. ¿Sí? Antes teníamos que salir a cazar. Ahora nos levantamos a la refri. Hay gente que necesita pedir limosna para comer. Y hay gente que roba. Es decir, ¿cómo satisfacemos ese instinto? Pero el instinto es el mismo, ¿no? No cambia a lo largo del tiempo. Lo mismo que las pulsiones. Las pulsiones tampoco cambian a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es decir, seguimos como seres humanos teniendo una tensión que debemos satisfacer de determinada manera para llegar a la homeostasis, al equilibrio. ¿Cómo nos libramos de eso? ¿Cómo nos libramos de esa tensión? ¿Cómo satisfacer, cómo logramos la homeostasis? Es lo que ha cambiado. Pero igual siguen siendo una motivación. Por ejemplo, disculpen que sea un poco tosca en lo que voy a decir, pero frente a la pulsión sexual, al deseo sexual, antes, no sé si antes, o sea, ya iba, incluso ahora, pero era mucho más común creer que alguien podía coger a cualquier persona, a un niño, por ejemplo, y satisfacerse sexualmente. Estaba permitido socialmente, ¿sí? Y liberar la atención. Ahora, seguimos teniendo pulsión sexual, seguimos teniendo energía sexual, pero sabemos que no podemos tener sexo en el parque. No podemos, o podríamos, pero está socialmente censurado. ¿De acuerdo? Entonces,
la pulsión sigue siendo la misma, nos genera una motivación para hacer algo. ¿Para qué? Para liberarnos de esa tensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos liberamos de esa tensión? Es lo que cambia por el contexto y por el momento histórico en el que estamos. ¿De acuerdo? Y esto está muy relacionado con la psicología. Si es que ustedes trabajan en psicología forense, por ejemplo, van a ver que muchos de los asesinos en serie o los violadores en serie tienen un tema con las pulsiones. La motivación les lleva a cometer los crímenes. Me invento, el Destripador, Jack el Destripador, cometía los crímenes porque tenía una pulsión, ¿sí? No lo podía controlar. ¿De acuerdo? Entonces, está muy relacionado con el estudio, por ejemplo, de psicología forense, el tema de las pulsiones. ¿Sí? La teoría de la motivación vinculada con los incentivos está relacionado, ya fue con el desarrollo de la psicología, llegó la psicología conductista y la cognitivo-conductual, y vino la teoría de que nosotros aprendemos. Y la motivación entonces empezó a relacionar con los incentivos. Y esto con el aprendizaje. Es decir, la motivación se da a partir de un estímulo externo o interno que el ambiente o intrínsecamente nos genera para determinada conducta. ¿Sí? Entonces, y esto está relacionado con el aprendizaje. Es decir, ustedes vienen, lo que decía hace un rato, ustedes vienen a clase porque si no, no van a entender la motivación y van a tener 0 en el examen. Ahí hay un estímulo vinculado con el incentivo. Es decir, con el incentivo de sacar 20 o con el incentivo de no tener un castigo, como sacar 0. ¿Ok? Entonces, el individuo, según la teoría de los incentivos relacionados con la motivación, actúa porque está interesado en un premio determinado o porque tiene temor de un castigo determinado. ¿Sí? Puede ser un premio vinculado con una satisfacción o con un reconocimiento social también. Entonces, actúo por determinada situación que tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente me premia o me castiga. Y eso es una motivación para actuar. ¿Ok? Y finalmente, la última teoría, la más moderna, si ustedes quieren, es la que creó Abraham Maslow, que hablaba que los principales motivadores, es decir, la motivación está muy vinculada con las necesidades. ¿Sí? Recuerden, la motivación es una fuerza que nos lleva a actuar. ¿Y qué nos lleva a actuar según Maslow? Básicamente las necesidades, ¿sí? Y él habló de que hay una pirámide de necesidades. Ahí está Maslow, miren, es una teoría del 43. Vinculada también, y la fue desarrollando después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Maslow planteó que hay una jerarquía de necesidades, que no todas las necesidades son iguales, ni todos los seres humanos estamos ubicados en la misma cantidad, en la misma situación frente a las necesidades. Es decir, cada uno de forma individual, pero también de forma colectiva, nos ubicamos en un lugar en donde tenemos determinadas necesidades, ¿sí? Que nos motivan a hacer determinadas cosas. Y habló de que hay unas necesidades más básicas y unas necesidades no tan básicas que vienen después. Por eso habló de esta pirámide, chicos. Entonces, él dijo que las necesidades más básicas están en la base, ¿sí? Y son necesidades básicamente fisiológicas, biológicas, ¿sí? Y mientras vamos satisfaciendo las necesidades, empiezan a surgir otras necesidades que nos siguen motivando, que ya no serán las básicas, sino serán en un nivel superior, serán las de seguridad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver detenidamente cuáles son los pisos de esta pirámide motivacional de Maslow. Como les decía, en la base están las necesidades básicas, que son fisiológicas para sobrevivir. Por ejemplo, la necesidad de respirar, de beber, de comer, de dormir, la necesidad de tener sexo, la necesidad de evitar el dolor.
necesitamos cubrir estas necesidades para sobrevivir. Si las tenemos cubiertas, y seguramente todos los que estamos en esta sesión Zoom tenemos cubiertas, tenemos un cuarto, si no, no estaríamos conectados al internet, tenemos un techo donde dormir, tenemos algo que desayunar, tenemos aire para respirar, ¿sí? No estamos enfermos, ¿ok? Cuando hemos cubierto estas necesidades, subimos un escalón en la pirámide de la motivación. Y llegamos a un segundo tipo de necesidades, que son las necesidades de seguridad y protección, ¿sí? Es decir, si ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, lo siguiente que nos viene es sentir seguridad, sentir protección. Entonces, por ejemplo, tener un ingreso, ¿sí? Para poder comprar la comida, tener un trabajo, ¿sí? Tener un techo donde vivir, una casa con los servicios medianamente buenos, ¿sí? Tener ropa con que cubrirnos. Son necesidades de seguridad y de protección. ¿Ok? Cuando hemos satisfecho estas necesidades del segundo nivel, subimos a un tercer nivel que está aquí en este verde más oscuro, que son las necesidades de afiliación y afecto, según Maslow. ¿Ok? Maslow. ¿Qué significa? Son las necesidades que implican saber que alguien nos quiere, que alguien nos aprecia, que estamos dentro de un grupo, que tenemos un grupo de amigos, ¿sí? Que pertenecemos a algún lugar. Por ejemplo, el patriotismo tiene que ver con necesidades de afiliación, es decir, me siento ecuatoriano. Y por eso me pongo la camiseta amarilla cuando va a jugar la selección. Creo que la próxima semana juega la selección. ¿Sí? Ahí hay una necesidad de afiliación, ¿de acuerdo? De sentirme parte del grupo. Esto es muy común, por ejemplo, en estructuras como la policíaca o como la de los bomberos o como los, no sé, los médicos, en donde hay como un sentimiento de cuerpo, ¿sí? Me siento parte de este grupo. Eso es muy importante según Maslow. Miren que está en un tercer nivel, ¿sí? Luego dice que cuando ya hemos satisfecho estas necesidades, Maslow sostiene que vamos a tener unas necesidades de autoestima, y voy a ir más rápido porque tengo solo 4 minutos. Las necesidades de estima, de autoestima, es cómo me siento yo conmigo mismo. Entonces, necesito sentirme bien, necesito acabar la universidad, no para nadie más que para mí, para sentir que soy psicólogo. Necesito viajar, por ejemplo, para sentirme pleno, para sentirme lleno, para sentirme completo, ¿de acuerdo? Necesidades de estima que vienen conmigo, pero que no podría sentir si me muero de hambre, si tengo la necesidad básica del hambre insatisfecha, ¿sí? Miren cómo va subiendo. Y finalmente dice que en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, cuando ya hemos cubierto todos los otros 4 niveles de necesidades, está la necesidad de autorrealización. Y Maslow sostiene que la necesidad de autorrealización que motiva a la acción tiene que ver con hacer bien a los demás. Es decir, solo puedo estar autorrealizado si el contexto en el que yo vivo está bien también. ¿Sí? Mucha gente nunca vemos ese final, porque no podemos estar autorrealizados si no tenemos un techo donde vivir, por ejemplo. Eso es lo que sostiene Maslow, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto lo sostuvo en el 43, luego durante la Segunda Guerra Mundial, y se fue desarrollando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pero ahora nos damos cuenta, los psicólogos sabemos, y hemos estudiado al respecto, que esto de la pirámide sirve muy bien para dar clases, pero en la vida real no es tan real que estén tan marcadas las necesidades y por tanto la motivación. Por ejemplo, un bebé recién nacido sí necesita tener cubiertas sus necesidades fisiológicas como alimentación, como calor, pero también necesita que su mamá lo ame. ¿Sí? Que vendría a estar en un tercer nivel según Maslow. Entonces, no es tan, ahora se cuestiona esta teoría de la motivación tan rígida y dice que uno sí puede sentirse
satisfecho, ¿sí? Aunque no tengas necesariamente un techo propio en el que vivir, ¿sí? Sí puedes preocuparte por los demás. Lo hemos visto cuando hubo el deslave, el aluvión aquí en La Gasca. La gente, no era la gente rica la que iba a ayudar, era la gente pobre. ¿Qué? O la gente de clase media que iba a ayudar a los que estaban necesitados o en el terremoto. Es decir, no necesitas estar en la cúspide de la pirámide para preocuparte por el bienestar de los demás, para que esta preocupación sea un motivador, ¿sí? Sin embargo, es cierto que si tienes hambre, si tienes frío, no vas a estar pensando en tu vecino, vas a estar pensando en satisfacer tu propia necesidad. Ideas. Debbie, para terminar, ¿qué piensas de lo que les he dicho hasta ahora? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Debbie Rojas. ¿Estás ahí? Sí, profe, ¿me puede repetir, por favor? No te escucho casi nada. A ver, dale, ahí. Sí, ¿qué me dijo, profe? ¿Me puede repetir, por favor? No te escuché, disculpa, Debbie. Voy a cambiar de persona. Erika Moreta, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de lo que les he dicho hasta ahora? No, nada, profe, es que como a mí me tocó igual esa de la... Expusiste, ¿cierto? Perdona. Ajá. Entonces, igual en el libro salía que, o sea, que no estaba bien actualmente porque, por ejemplo, daban el ejemplo de que una familia que no tiene mucho dinero em, y no tienen tanto para comer, pero igual están unidas. O sea, el amor es grande en esa familia. Necesidad. ¿Y esa a qué parte de la pirámide vendría de Maslow, Erika? La afiliación. Claro, en el tercer nivel. Lo que les decía esto al final, ¿no? Es decir, puedes no haber cubierto todas sus necesidades fisiológicas, pero, o sea, no hay tan estrecha, tan rígida la jerarquía, ¿no? Sin embargo, es un gran aporte el que hizo Maslow para la motivación. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase ahí. Esta semana no van a tener tarea, solamente los dos grupos deben subir a la pestaña de aprendizaje práctico y experimental. Lo que sí les voy a decir es que el viernes nos vamos a tener que reunir porque nos falta lo de las emociones, y las emociones es un tema muy importante para cualquier psicólogo, ¿no? Entonces, Micaela, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? Aquí, profe. Ahí está, ya te vi. Mica, nos vamos a reunir el viernes, nosotros tenemos clases de 7 a 9, ¿cierto? Sí, profe. Ya, nos vamos a encontrar 7:30, ¿de acuerdo? Para hablar de las emociones, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de motivación, vamos a hablar con todos tus compañeros, chicos, nos vamos a reunir a las 7:30 del viernes para hablar de las emociones, que es muy importante el tema, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana no tienen tarea, por eso nos podemos reunir tranquilamente el viernes. Les voy a pasar, antes de que se acabe la clase, déjenme ver, les voy a pasar la asistencia de la clase de hoy. Por favor, los dos grupos no se olviden de subir a la plataforma, al aula virtual, su exposición y su trabajo teórico. ¿De acuerdo? Ya nos vemos entonces el viernes, chicos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.